Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al curso de fisiopatología renal. Antes de empezar con los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, vamos a hacer algunas aclaraciones, sobre todo sobre la página de Canvas, que hay algunos errores en la sección de módulos principalmente, que es una versión un poquito anterior, unos 3, 4 años antes a los cambios que habíamos hecho ya recientemente. Si tuvieron oportunidad de revisar la página de Canvas, creo que los módulos estaban desactivados, ya los activé, entonces ya deberían de poder verlos sin ningún problema. Confirmo que todo esté en orden, pero sí. Entonces, si entraron aquí, van a ver que todavía están los módulos de una versión anterior del curso de hace como 4 años, en la que se incluía lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y otras cosas que no ven aquí, ahorita lo arreglo. Pero esta versión es incorrecta porque todos estos temas no se van a ver. Les puse aquí en la parte superior de la sección de módulos de nuevo el temario actualizado que encuentran aquí, donde dice Objetivos Fisiopatología Renal 2024, que es la última versión de los objetivos que estamos utilizando para esta materia, empezando con enfermedades glomerulares, enfermedades tubulointersticiales, líquidos, electrolitos y finalmente enfermedades nefrológicas. Entonces, este es el temario que vamos a estar utilizando y el que se va a utilizar para el curso. Otro punto importante también es que no está aquí el recurso principal. Si se van aquí a recursos, tampoco está actualizado el libro base que se utiliza para la materia, que es el Renke. El Renke es un libro bueno para algunos temas y para otros no tanto. Por ejemplo, para enfermedades glomerulares, el Renke pues, probablemente no sea de los mejores libros para estudiar este tema, pero hay otras opciones, como por ejemplo el Clinical Nephrology, también es probablemente la mejor opción o de las mejores opciones. Y para la cuestión de imágenes, el que yo les recomendaría es el Heptinstall, que la verdad es un libro más enfocado en patología, pero para el tema de imágenes, sobre todo de biopsias glomurulares, que es algo que vamos a abordar durante el transcurso de este curso, el Heptinstall es probablemente el libro más completo y que incluye algo de fisiopatología, pero está muchísimo más enfocado en patología. Entonces también es una muy buena herramienta. Para el tema de líquidos y electrolitos, líquidos y electrolitos, disnatremias y alteraciones del potasio. El Renke es un excelente libro, la verdad es que ahí sí no les recomendaría ningún otro, es un muy buen libro y es el que vamos a utilizar sobre todo para cuestión de fórmulas de corrección de electrolitos y déficit de agua, entonces para ese tema en particular pueden utilizar el Renke. Nada más quería avisarles también que pues, no está aquí en los recursos básicos, porque de nuevo se hizo una copia desactualizada del curso en Canvas, entonces nada más para que estén enterados. Asimismo, estas clases están siendo grabadas. No hay todavía, no, sí, sí, aquí están. Aquí en este apartado de mis clases, déjenme nada más ver que si lo pueden ver ustedes. Sí, aquí está. Aquí donde dice mis clases me voy a encargar de ir subiendo la liga de las clases. Entonces, por ejemplo, la clase del día de hoy, donde vamos a empezar a realizar los conceptos básicos, o bueno, vamos a entrar de lleno en enfermedades glomerulares más bien, va a estar aquí donde dice sesión 1, la fecha de la sesión, y acá abajo va a estar el enlace para esta sesión grabada. Y así sucesivamente, la clase del próximo viernes va a estar aquí en la parte donde dice sesión 2, la del próximo martes aquí donde dice sesión 3, y así sucesivamente para completar las 8 clases que vamos a tener a lo largo de este curso. Entonces, esa es la forma en la cual se va a llevar a cabo la clase. Sobre el método de evaluación, es igual a prácticamente o casi todas las materias. El examen nacional tiene un valor de... El examen nacional tiene un valor de 60%, el caso integrador del 20% y las actividades adicionales tienen valor del otro 20% restante. En general, no me gusta a mí encargar trabajos escritos o entregables, es
preferible o yo prefiero que le dediquen ese tiempo a estudiar. Entonces, pues en general en lo que se tienen que enfocar es en las evaluaciones que vamos a tener en semana 5. El centro de evaluación todavía no me ha dicho, pero probablemente el examen se va a presentar, o se puede presentar más bien, ya sea el martes o el viernes de semana 5, que ahorita les debo las fechas, porque honestamente no me acuerdo en qué caen martes y viernes de semana 5. Sobre cuál de los dos, pues la verdad es que lo dejo a su consideración. Por mí no hay mucha diferencia si es el martes o el viernes. Puede ser el martes si es que quieren terminar el curso antes, o puede ser el viernes si es que quieren un poquito más de tiempo para estudiar los temas. Eso en general lo dejo ya a su criterio. Normalmente el examen o las evaluaciones se aplican durante el mismo horario de la clase. Esto quiere decir que más o menos el caso integrador y el examen nacional se estarían presentando en el mismo horario de 11 a 1 de la tarde aproximadamente. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y el otro punto también importante es que creo que a ustedes sí les tocó empezar los cursos durante sus primeros años en modo remoto. Entonces, creo que ya están familiarizados con la forma en la cual se presentan los exámenes en este modo, que es tener dos dispositivos. Tener un dispositivo en el cual están presentando el examen y otro dispositivo que va a estar enlazado a la sesión de Zoom con la cámara abierta para que lo podamos estar monitorizando durante el transcurso del caso integrador y del examen nacional. Pero igual, más adelante ya les doy los detalles sobre cómo se va a presentar o cuáles son los reglamentos establecidos para presentar exámenes de manera remota, y ya hablaremos de eso después. Aquí también un comentario sobre el caso integrador. El caso integrador está compuesto por una cantidad variable de preguntas que pueden ir, al menos por lo que se me permite, de 5 a 10 preguntas. Yo no tengo problema con que sea de 5 o 10 preguntas o algún número entre esos dos valores. Y tienen 30 minutos, que lo cual deberíamos llegar a extender a 40 minutos, pero en general creo que no me puedo salir de ese rango. Eh, Eso también normalmente lo dejo a tu consideración. De nuevo, por mí no hay ninguna diferencia de si es de 5, 6, 7, 8 o 9, 10 preguntas, pero pues nada más ustedes consideren qué es lo que creen que es mejor o qué es lo que les parecería mejor. Si prefieren que sea de menos preguntas o si prefieren que sea de más preguntas. Obviamente, si es de menos preguntas, pues a lo mejor tarda menos tiempo en contestar el caso, pero pues cada pregunta vale más. Y si, si son más preguntas, pues cada pregunta vale menos. A veces eso les da un mayor margen para cometer errores, por decirlo de alguna manera, pero eso ya es a su consideración. Si quieren también que se quede en un punto intermedio el caso integrador, entre 6, 7, 8 preguntas, pues es ya a su conveniencia. Si quieren, pueden ir poniendo ahí en el chat o comentar desde ahorita cuántas preguntas preferirían de cuántas preguntas preferirían que esté integrado el caso este caso, sobre todo para irme preparando. El caso ya está, pero la cantidad de preguntas todavía no. Normalmente me espero a lo que ustedes me digan, de si quieren que sean más preguntas, bueno, pero ya ustedes me dirán, o lo pueden ir considerando desde ahorita. Finalmente, el método remoto, pues siempre es un poquito difícil de que participen, sobre todo porque no les exijo ni les voy a exigir que enciendan la cámara, respeto bastante su privacidad, pero sí les exhorto a hacer preguntas o a hacer comentarios si es que algo de lo que estoy explicando no se entiende. Si hay alguna duda o pregunta, tengan la confianza o deténganme, no tengo ningún inconveniente con que me estén deteniendo o interrumpiendo, ya sea que abran el micrófono para decirme directamente, porque a veces estoy dibujando o escribiendo en el pizarrón y no alcanzo a ver aquí en Zoom las manos levantadas. Entonces no hay ningún problema con que abran el micrófono y me detengan, no hay ningún problema. Si algo no se entendió, no tengo problema con repetir los conceptos las veces que sean necesarias para que quede entendido. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta sobre las formas de evaluación o los recursos que vamos a utilizar para este curso, vamos a dar inicio. Ok. El primer tema que vamos a abordar es el de enfermedades glomerulares.
Pero antes de empezar a hablar de enfermedades glomerulares, de cambios mínimos de glomerulopatía membranosa y demás, pues obviamente vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a iniciar desde cómo está compuesto el riñón. Me voy a ir directamente a la anatomía microscópica para recordar cómo está compuesta la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y luego de ahí ya partimos hacia las enfermedades glomerulares y la forma en la cual las vamos a estudiar, que es de acuerdo a un diagnóstico sindromático, dividiéndolo en dos síndromes principales, que son el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. En general, empezando de nuevo, como ya lo mencioné desde el principio, los riñones son los dos órganos que se encargan del proceso de filtración de la sangre. Aparte del proceso de filtración de la sangre, los riñones cumplen con otras funciones, como equilibrar o participar en el equilibrio ácido-base, regular la presión arterial, controlar la osmolaridad plasmática, que va a jugar un papel fundamental o muy importante en el tema de disnatremias, y la eliminación de desechos, eliminación de medicamentos, el control también del volumen de agua corporal total, producción de hormonas como la eritropoyetina, la vitamina D y la renina, pero ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en este proceso de filtración. La unidad funcional de los riñones es la nefrona. La nefrona está compuesta por dos porciones. Si nosotros hacemos un corte sagital de los riñones, vamos a encontrar que este está dividido en dos grandes porciones macroscópicas, que son la corteza renal y la médula renal. La médula renal está organizada en forma de triángulos invertidos o pirámides y se diferencia de la corteza porque la pirámide o en la médula renal no hay glomérulos. Todos los glomérulos se encuentran en la parte externa del riñón, o sea, en la corteza renal. Pues la corteza renal, como su mismo nombre lo expresa, es la parte externa del tejido renal y la médula renal está organizada en estas porciones internas que son las pirámides renales. Ahora, la unidad funcional del riñón, como ya lo mencionamos, se divide en dos grandes porciones que son la cápsula de Bowman y la porción tubular de la nefrona, que a su vez se divide en varias porciones. En el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, le sigue el asa de Henle, que tiene dos porciones, que son la porción delgada descendente y la porción gruesa ascendente principalmente, y finalmente el túbulo contorneado distal. Estos túbulos contorneados distales, a su vez, se unen a un último segmento de la porción tubular, que son los túbulos colectores. Los túbulos colectores tienen la característica de que reciben el líquido tubular de muchas nefronas al mismo tiempo. Pueden recibir el líquido de varias nefronas y es aquí en esta última porción en donde se van a realizar los últimos ajustes a el líquido tubular para desembocar en la papila renal, que sería la punta de la pirámide renal, que tiene conexión con los cálices menores, que posteriormente se unen para formar los cálices mayores, y finalmente para formar la pelvis renal, que se conecta con el uréter para transportar la orina hacia su sitio de almacenamiento en la vejiga. Entonces, el túbulo conector recibe el líquido tubular para realizar los últimos ajustes. La mayor parte de las hormonas que actúan en el riñón tienen su acción justamente en las células de esta porción de la nefrona, en los túbulos colectores y en la última porción del túbulo contorneado distal. Y ahí es donde hacen efecto la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular, la angiotensina 2, que son las principales hormonas que se encargan de controlar la cantidad de agua y sodio que se reabsorben, y potasio en esa última porción de la nefrona. Entonces, enfocándonos en lo importante, que es con lo que vamos a iniciar, vamos a empezar a revisar la anatomía de la cápsula de Bowman. En general, o a grandes rasgos, la nefrona cumple con tres procesos fundamentales, que son el proceso de filtración, de secreción y de reabsorción de agua y de solutos. En el caso de la cápsula de Bowman, aquí es donde se realiza el proceso de filtración, mientras que las porciones tubulares se encargan de los otros dos procesos. Eso quiere decir que en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, se realizan los otros procesos de la nefrona, que son los de secreción
y los de reabsorción. La secreción y reabsorción se refieren al paso de agua y solutos desde los túbulos renales hacia el capilar, en el caso de la reabsorción, y la secreción se refiere al paso de agua, perdón, de agua no se secreta agua, de secreción de solutos desde la sangre o desde el capilar hacia los túbulos renales. Ahorita no vamos a hablar de estos procesos, nos vamos a enfocar principalmente en la anatomía de la cápsula de Bowman y por lo tanto del proceso de filtración para pasar ahora sí al tema de enfermedades glomerulares. Entonces, la cápsula de Bowman está constituida o está compuesta por dos grandes capas, que son la capa parietal y la capa visceral. Las cápsulas de Bowman se encuentran en la corteza renal, dependiendo del tipo de nefrona, de las cuales hay dos, nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, pueden estar más cerca o más lejanas a la médula renal. Las nefronas corticales, por ejemplo, que son las nefronas más abundantes, tienden a encontrarse o se encuentran en las porciones más externas de la corteza, mientras que las nefronas yuxtamedulares se encuentran en las porciones más cercanas o se encuentran prácticamente adyacentes a la pirámide o a la médula renal. Entonces, estas cápsulas, independientemente de si son parte de una nefrona cortical o una nefrona yuxtamedular, están formadas por dos capas. Una capa externa, se denomina capa parietal, y que no tiene características especiales. Se trata de un epitelio pavimentoso simple o un epitelio plano simple, pero lo importante de esto es que esta es la capa parietal. Y después tenemos la capa visceral, que está formada por un tipo especializado de células que se llaman podocitos, de los cuales vamos a hablar ahorita a continuación. El sitio a través del cual sale el líquido filtrado y continúa hacia los túbulos renales. Ya estamos dibujando del lado izquierdo, que el túbulo contorneado proximal está compuesto por un epitelio cúbico simple. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar solamente en las características del glomérulo, o de la cápsula de Bowman, perdón. La cápsula de Bowman es importante porque esto es el sitio de entrada de la arteriola aferente. La arteriola aferente, que a su vez es rama de la arteria cortical radial, la arteria de la arteriola, que a su vez es rama, perdón, de la arteria arcuata, es el sitio, o más bien es la arteria que se encarga de transportar la sangre hacia el interior de la cápsula de Bowman, que es donde va a ocurrir el proceso de filtrado. La arteriola aferente, al entrar a través del ilio, se va a empezar a bifurcar en una serie de arterias muchísimo más pequeñas, y esto es lo que va a dar origen al glomérulo renal. El glomérulo renal está formado por muchas arterias muy pequeñas que todas se originan a partir de la arteriola aferente y eventualmente todas esas arterias se vuelven a unir para formar la arteriola de salida o la vía de salida, que es la arteriola eferente. Entonces, todas estas se van dividiendo poco a poco hasta formar una serie de arterias muy pequeñas que van a permitir incrementar la superficie de filtrado, pero todas esas eventualmente se van a volver a unir, lograr todo esto nada más para que no nos estorbe, en la arteriola eferente. Y la arteriola eferente posteriormente se va a convertir en un capilar peritubular o un vaso recto descendente, dependiendo de si se queda en la corteza renal o si entra hacia la pirámide o hacia la médula renal. Como ahorita no nos interesa tanto esa parte, no vamos a hablar de otra cosa que no sea el glomérulo, vamos a quedarnos nada más con las características de la cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula, como ya lo mencioné al inicio, es el punto de la nefrona, o la parte de la nefrona en la cual ocurre el proceso de filtración. Y este proceso de filtración depende de varias cosas. Número uno, de las presiones que se ejercen en el interior de la cápsula, que son las fuerzas de Starling, la presión hidrostática y la presión osmótica, pero también dependen de las características o la estructura de la membrana de filtración. La membrana de filtración, como su mismo nombre lo indica, es una membrana que se encarga de separar los productos de desechos de aquellos productos que yo quiero conservar en el interior del vaso sanguíneo o en el interior de mi cuerpo en general.
La membrana tiene características especiales que le permiten filtrar moléculas muy pequeñas, perdón, permitir el paso de moléculas muy pequeñas, entre ellas la creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico o la urea, que se deben de desechar, ya que la acumulación de estas sustancias en el cuerpo puede llegar a tener o provocar, perdón, alteraciones metabólicas importantes. Sin embargo, la membrana no es capaz de detener también el paso de moléculas muy pequeñas que sí es necesario que se conserven o que se mantengan dentro del cuerpo, como por ejemplo las moléculas de agua, las moléculas o los iones, perdón, de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y demás. Por lo tanto, ese tipo de iones o moléculas que sí logran atravesar la barrera de filtración, pero que no quiero eliminar, posteriormente van a ser reabsorbidos en las porciones tubulares de la nefrona. Sin embargo, la membrana de filtración sí es capaz de detener algunos componentes más importantes de la sangre, algunas biomoléculas que deben de permanecer en la sangre, ya que la eliminación de esas células podría comprometer el funcionamiento normal del cuerpo. La membrana de filtración está formada por tres capas, empezando por la capa principal, la primera, la capa más profunda de la membrana de filtración, es el mismo endotelio o la misma pared de los vasos sanguíneos, la misma pared de las arterias. La pared de las arterias en esta porción del cuerpo o en este órgano en particular tiene una característica especial y es que tiene unas fenestraciones que son básicamente poros que permiten el paso de moléculas muy pequeñas, normalmente menores a 90 nanómetros, pero impiden el paso de aquellas cosas que sean mayores a el diámetro de estos poros. El diámetro de las fenestraciones se estima que está como entre los 80 a 100 nanómetros aproximadamente, básicamente 90 nanómetros es el promedio del tamaño de las fenestraciones. Por lo tanto, cualquier cosa que mida más de 90 nanómetros de diámetro no va a ser capaz de atravesar esas fenestraciones. Un ejemplo de esto son perdón, son los eritrocitos. Los glóbulos rojos tienen un diámetro mayor a esos poros. Por lo tanto, los eritrocitos, como son más grandes que los poros de, de este endotelio fenestrado, normalmente o en condiciones normales o no patológicas, no son capaces de atravesar la barrera de filtración y por lo tanto no se eliminan o no se excretan a través de la orina. Es anormal encontrar eritrocitos de sangre en la orina. En condiciones patológicas, la estructura normal del endotelio fenestrado puede llegar a verse alterada y eso puede provocar que aparezcan eritrocitos en la orina, como vamos a ver ahorita más adelante. La segunda parte de la barrera de filtración está compuesta por proteínas, principalmente glucoproteínas, proteoglucanos, paransulfato y también por una capa de fibras de colágeno, principalmente colágeno tipo 4. Todo esto, todas estas biomoléculas que forman esta segunda parte de la barrera de filtración, le confieren una carga negativa. Entre mayor sea la carga negativa de las moléculas o de las biomoléculas que lograron atravesar el endotelio fenestrado, mayor la capacidad de repelerla por parte de la membrana basal. Esto quiere decir, hay algunas moléculas que tienen carga negativa en nuestro cuerpo y que están circulando a través de la sangre. El principal ejemplo de esto son las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Y una proteína puede estar compuesta por una pequeña cantidad de aminoácidos o por una cantidad enorme de aminoácidos. Y eso es lo que le va a conferir el peso molecular a esa proteína. Entre mayor sea la cantidad de aminoácidos que forman a la proteína, mayor va a ser la carga negativa que tiene esa proteína y por lo tanto decimos que es más pesada y más negativa. Por lo tanto, entre mayor sea el tamaño de la proteína, si está formada por una mayor cantidad de aminoácidos, tiene una mayor carga negativa y por lo tanto es más fácil de que ésta sea repelida por la membrana basal. Sin embargo, hay unas proteínas pequeñas. Hay proteínas que tal vez no están formadas por una cantidad muy grande de aminoácidos, sino que están formadas por una cantidad muy pequeña de estas moléculas y por lo tanto no son lo suficientemente negativas como para ser repelidas por la membrana basal. Y eso ocasiona que puedan atravesar esta segunda parte de la barrera de filtración. Y existe una tercera
capa, una tercera parte de esta barrera, está formada, perdón, por un tipo de célula especial que se llama podocito. El podocito es una célula que se encuentra formando la capa visceral de la cápsula de Bowman y que tiene un cuerpo, y ese cuerpo da origen a unas estructuras que se llaman pedicelos, que son como una especie de bracitos o pies que cubren casi en su totalidad la membrana basal. Y digo casi en su totalidad porque aunque los podocitos cubren casi por completo la membrana basal, queda un pequeño espacio entre los pedicelos que está a su vez cubierto por una pequeña membrana que se llama membrana de la hendidura. Esa membrana de la hendidura está formada por unas proteínas, por varias proteínas, perdón, como la podocina o la nefrina, y esa representa la última parte de la barrera de filtración. La membrana de lepidura que queda, perdón, entre los pedicelos. En resumen, el endotelio fenestrado, que es la primera parte de la barrera de filtración, se encarga de detener el paso principalmente de células, de cualquier célula que tenga un diámetro mayor a 90 nanómetros, como por ejemplo los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. En segundo lugar está la membrana basal. La membrana basal, al tener una carga negativa, repele a su vez las proteínas principalmente que tengan carga negativa. Si una proteína tiene carga negativa, no va a poder atravesar esta parte de la barrera de filtración y en condiciones normales tampoco debe de haber proteínas en la orina. Y finalmente, la última parte de la barrera de filtración es la que está compuesta por los pedicelos o los podocitos. Ahí también es importante aclarar que los podocitos o los pedicelos están anclados a la membrana basal por medio de moléculas de adhesión. Esto quiere decir que cualquier cosa, o en general aquellas enfermedades que afecten a la membrana basal, casi siempre van a afectar también a los podocitos. Y al revés, cualquier enfermedad que afecte predominantemente a los podocitos puede alterar la anatomía o el funcionamiento de la membrana basal. Entonces, dependiendo de cuál es el segmento o cuál es el área del glomérulo que está, o de la cápsula de Bowman, perdón, que está siendo afectada, es el tipo de alteraciones en la filtración que vamos a encontrar. Y para el estudio de las enfermedades glomerulares podemos entender que va a haber enfermedades que producen principalmente la aparición de proteinuria o de proteínas, perdón, en la orina del paciente, y hay otras enfermedades que pueden provocar la aparición de proteínas, pero también de eritrocitos o de sangre en la orina, casi siempre microscópica, pero sangre finalmente. Entonces, para el estudio, para poder diferenciar las diferentes enfermedades glomerulares que existen, se organizaron o se clasificaron dos grandes síndromes, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Y cada uno de estos síndromes, como su nombre lo implica, están compuestos por una serie de signos y síntomas que nos van a orientar al tipo de enfermedad que presenta nuestro paciente. El diagnóstico sindromático, y esto no aplica nada más para las enfermedades glomerulares, para en general para todas las enfermedades, tiene como propósito el que seamos capaces de recordar con mayor facilidad cómo es que un grupo de signos y síntomas pueden provocar muchas enfermedades al mismo tiempo. Hay enfermedades que tienen signos y síntomas similares, pero que tienen mecanismos fisiopatológicos distintos. Y de ahí justamente es que surge el concepto de estudiar las enfermedades por medio de diagnósticos sindromáticos, porque al identificar un síndrome nosotros podemos reducir la posibilidad o reducir nuestros diagnósticos diferenciales de a lo mejor 20 diagnósticos diferenciales que pueden producir alguna manifestación en el paciente. Al establecer un diagnóstico sindromático, reducimos de forma drástica la cantidad de posibilidades y de esa manera reducimos también la cantidad de pruebas que tenemos que hacer para llegar al diagnóstico y por lo tanto el tiempo para llegar al diagnóstico preciso de nuestro paciente. Entonces, vamos a identificar dos grandes síndromes, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Y vamos a hablar de cuáles son las características de cada uno de estos síndromes.
El síndrome nefrótico está compuesto por los siguientes signos y síntomas. El edema, puede haber, perdón, signos, síntomas y alteraciones de laboratorio también. Albuminuria, también vamos a encontrar lipiduria, hipercolesterolemia o hiperlipidemia, y hay algunas otras alteraciones que aparecen en el síndrome nefrótico, pero que propiamente o estrictamente hablando no son necesarios para hacer el diagnóstico del síndrome. Y entre estas podemos incluir la inmunosupresión y la trombocitosis. Bueno, hipercoagulabilidad es más preciso en los trombocitos, hipercoagulabilidad. A diferencia del síndrome nefrítico, en donde también vamos a encontrar, perdón, aquí me faltó la característica más importante del síndrome nefrótico, que es la proteína. La proteinuria en el síndrome nefrótico usualmente es una proteinuria severa. Normalmente la clasificamos o la identificamos como una proteinuria mayor a 3.5 gramos en una muestra de orina de 24 horas. Proteinuria mayor a 3.5 gramos en una muestra de 24 horas, eso nos debe sugerir o nos debe hacer pensar que nuestro paciente tiene un síndrome nefrótico. Por otro lado, el síndrome nefrítico también desarrolla proteinuria, o estos pacientes también llegan a presentar proteinuria, pero normalmente la proteinuria es más leve o menos severa. Estos pacientes también pueden llegar a presentar proteínas en la orina, pero es menor a 3.5 gramos en una muestra de orina de 24 horas. Y de ahí el término o el concepto de proteinuria en rango nefrótico o proteinuria en rango no nefrótico. Cuando yo escucho el término proteinuria en rango nefrótico, me refiero a que el paciente tiene una excreción de más de 3.5 gramos de proteínas 24 horas. Y cuando escucho proteinuria en rango no nefrótico, quiere decir que el paciente tiene excreción de proteínas, pero que esta es menor a 3.5 gramos en una muestra de 24 horas. Otra característica del síndrome nefrótico es que estos pacientes tienden a presentar eritrocituria o hematuria. Y una característica importante de esa hematuria es que van a aparecer en la orina eritrocitos dismórficos o acantocitos, de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Aparte de la hematuria, estos pacientes tienden a presentar también hipertensión y llegan a presentar también elevación con mayor frecuencia de la creatinina, o dicho de otra manera, una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Recordando que la tasa de filtrado glomerular la estimamos casi siempre por medio de creatinina. Se puede estimar también utilizando cistatina C, pero la elevación de los niveles de creatinina casi siempre es un reflejo. Digo casi siempre porque hay obviamente sus excepciones, pero la elevación de los niveles de creatinina es un reflejo de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Si disminuye la capacidad de filtración del riñón, los productos de desecho no se están eliminando de manera adecuada y por lo tanto se acumulan en la sangre. Por lo tanto, la creatinina, al ser un producto de desecho, cuando el riñón o cuando el proceso de filtración se ve alterado, si hay una reducción en la tasa de filtrado glomerular, eso produce la elevación de los niveles de creatinina. Adicional a todo esto, estos pacientes también pueden llegar a presentar
edema, aunque no es una característica necesaria para que lo podamos clasificar como síndrome nefrítico, y normalmente el mecanismo fisiopatológico que produce el edema en este caso es diferente al que se ocasiona o al que encontramos en los pacientes con síndrome nefrótico. En general, esta clasificación nos va a ayudar de nuevo a identificar la mayor parte de las enfermedades glomerulares que pueden afectar a un paciente. Por ejemplo, las enfermedades que producen síndrome nefrótico y que vamos a revisar en este curso son la enfermedad de cambios mínimos, que es la principal causa, perdón, de síndrome nefrótico en niños. También la glomerulopatía membranosa, que es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos diabéticos. También la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y aunque no la vamos a revisar nosotros porque no está incluida dentro de nuestro temario, recordar que la principal causa de síndrome nefrótico en adultos a nivel mundial es la nefropatía diabética. Estas son las principales enfermedades que producen síndrome nefrótico, lo que quiere decir que cuando yo encuentro a un paciente o cuando me enfrente a un paciente que cumple con la mayor parte de esas características, estos son mis principales diagnósticos diferenciales y por lo tanto voy a enfocar mis pruebas diagnósticas y mis estudios, como la biopsia renal, por ejemplo, o pruebas de sangre, a diagnosticar o diferenciar cuál de estas cuatro tiene mi paciente, si es que se está manifestando como un síndrome nefrótico. Por otro lado, están aquellas enfermedades que se manifiestan como síndrome nefrítico, y aquí podemos incluir la nefropatía por IgA, o la púrpura, dependiendo de si el paciente está presentando manifestaciones limitadas del riñón o manifestaciones sistémicas. También se encuentra la eh, glomerulonefritis postinfecciosa, entre las cuales se incluye la glomerulonefritis postestreptocócica, y aquí también se engloban un grupo de enfermedades que denominamos glomerulopatías o glomerulonefritis rápidamente progresivas, también conocidas como crescentes. Este grupo de enfermedades no es un diagnóstico en sí, sino más bien agrupa varias glomerulopatías que tienen como característica principal o como característica común que avanzan muy rápido. La mayor parte de las glomerulopatías, por ejemplo, las que producen síndrome nefrótico o estas dos que producen síndrome nefrítico, tienden a tener un curso bastante subagudo o crónico. Esto quiere decir que tardan mucho tiempo en que los síntomas aparezcan o que haya un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular, a diferencia de las rápidamente progresivas. Como su mismo nombre lo dice, estas enfermedades avanzan muy rápido y puede haber un deterioro de la tasa de filtrado en cuestión de días o en cuestión de semanas. Si el paciente llega al hospital o llega a la consulta con una creatinina relativamente normal o con una tasa de filtrado glomerular relativamente normal, eso puede cambiar en cuestión de días o en cuestión de semanas. Si al principio llegó mi paciente y tenía una tasa de filtrado glomerular de 100 o de 110 mililitros por minuto, a lo mejor para la siguiente semana el paciente ya tiene una tasa de filtrado glomerular de 20 o de 30, dependiendo del tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva que esté presentando. Pero la razón por la cual se decidió englobar este tipo de enfermedades en este grupo es porque es imperativo realizar un diagnóstico rápido, oportuno, para poder brindarle al paciente el tratamiento de la manera más dirigida, apropiada y temprana. De esta manera, reducimos las complicaciones a largo plazo, principalmente la enfermedad renal crónica o las secuelas que puede llegar a tener el paciente después de presentar la enfermedad. Y en este grupo incluimos tres enfermedades principalmente. Incluimos la enfermedad de Goodpasture o la enfermedad antimembrana basal glomerular.
También se encuentran aquí, perdón, las glomerulonefritis, ANCA asociadas o las vasculitis ANCA. Y finalmente, aquí se encuentran también las enfermedades por inmunocomplejos, una en particular que es la nefritis lúpica. O la nefritis que es ocasionada por una enfermedad sistémica llamada lupus eritematoso sistémico. Aparte de estas enfermedades, también existen otras enfermedades que no entran dentro del síndrome nefrítico y del síndrome nefrótico, y hay algunos autores que establecen un tercer síndrome que es el síndrome de hematuria proteinúrica. Y este síndrome de hematuria proteinuria incluye dos glomerulopatías principalmente, que son la enfermedad de Alport y el síndrome de membrana basal delgada. O la enfermedad, perdón, no síndrome, la enfermedad de membrana basal delgada, de las cuales también vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, cuando yo evalúo a un paciente con una probable glomerulopatía, tengo que establecer primero si las características que tiene el paciente encajan más con el síndrome nefrótico o con el síndrome nefrítico, y a partir de eso voy a realizar las pruebas diagnósticas que van a ayudarme a llegar al diagnóstico definitivo, y eso me va a permitir llegar a, perdón, darle al tratamiento más apropiado al paciente de la manera más oportuna. Antes de empezar a hablar de cada una de estas en particular, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales aparecen todos estos signos y síntomas en cada uno de estos dos síndromes. Y vamos a empezar primero con el síndrome nefrótico. En el caso del síndrome nefrótico, a estas enfermedades también se les conoce como podocitopatías, justamente porque son enfermedades que tienden a afectar de manera predominante, aunque no necesariamente exclusiva, al podocito o a los pedicelos. Entonces, las enfermedades que producen el síndrome nefrótico, que de nuevo también se les conocen como podocitopatías, afectan principalmente a los podocitos y en consecuencia a los pedicelos. Como los pedicelos, junto con la membrana basal, se encargan de detener principalmente el paso de proteínas a través de la membrana, en la membrana de filtración, la principal consecuencia del daño podocitario es justamente que la membrana de filtración va a ser incapaz o va a perder su capacidad para repeler las proteínas, y por lo tanto el paciente va a tener una pérdida masiva de proteínas a través de la orina. Y eso es lo que va a producir la mayor parte de los síntomas que se van a encontrar en los pacientes con síndrome nefrótico. Si el paciente está teniendo un problema específicamente en esa parte de la barrera de filtración, lo que vamos a encontrar es una proteinuria masiva, una proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas. Y eso es lo que va a producir los demás síntomas. Primero, la albuminuria, y aquí me faltó también poner en el pizarrón que el paciente va a tener hipoalbuminema. Si el paciente está excretando albúmina a través de la orina, pues es normal o es esperable que el paciente vaya a tener niveles de albúmina reducidos en la sangre. Los niveles de albúmina normales en la sangre son de 3.5 a 4.3 gramos por decilitro. Por lo tanto, la proteinuria masiva que está presentando el paciente a consecuencia del daño podocitario es lo que explica que el paciente tenga albuminuria, porque está perdiendo la albúmina debido al daño que existe en esta porción de la barrera de filtración. Y en segundo lugar, la hipoalbuminemia, que se define como una concentración inferior o niveles bajos de albúmina en la sangre. En segundo lugar, el paciente va a presentar edema. En cuanto al edema, hay dos explicaciones o más bien, hay dos teorías que intentan explicar cuál es la razón por la cual el paciente presenta edema o presenta hinchazón en el síndrome nefrótico, que son la teoría de underfill y el overflow. Estas dos teorías
Son teorías justamente porque no explican del todo el edema que se observa en los pacientes que presentan síndrome nefrótico. La teoría del Underfield explica o sugiere que la razón por la cual los pacientes presentan edema cuando tienen esta proteinuria masiva se debe, a la disminución de la presión oncótica capilar ante la pérdida de proteínas. La presión oncótica es la presión que permite que el agua se mantenga en un compartimento y en este caso depende principalmente de la presencia de proteínas, lo que quiere decir que cuando la presión oncótica es alta, el agua se retiene en ese compartimento. Entre mayor sea la cantidad de proteínas en un recipiente o en un compartimento, es mayor la retención de agua en ese compartimento. Si disminuye la presión oncótica porque disminuye la cantidad de proteínas, se pierde esa presión oncótica y por lo tanto el agua sale o se filtra hacia el exterior de ese compartimento. Dicho de una manera más sencilla, si nuestro compartimento principal es el vaso sanguíneo y el externo es la célula y el líquido extracelular, las proteínas normalmente están en el interior del vaso sanguíneo. Y las proteínas son las que producen o las que generan principalmente la presión oncótica. Pero si disminuye la cantidad de proteínas presentes en el vaso sanguíneo, porque las proteínas se están eliminando a través de la orina, eso va a favorecer, más bien, va a producir que haya una disminución de la presión oncótica, y al disminuir la presión oncótica, el agua se va a filtrar, se va a mover desde el espacio intravascular hacia el líquido intersticial o hacia el líquido intracelular. Y esa acumulación de agua en el tercer espacio o esa acumulación de agua fuera del vaso sanguíneo es lo que explica o lo que sugiere que la teoría del underfill es lo que produce el edema. La teoría del overflow sugiere que la razón por la cual estos pacientes presentan edema es porque hay una alteración en los mecanismos de reabsorción de agua y sodio en los túbulos renales, específicamente en el túbulo contorneado proximal. En algo que se observa en casi todos los pacientes que tienen síndrome nefrótico o que tienen una pogocitopatía es que hay un incremento en la capacidad de reabsorción de agua y sodio, específicamente en el túbulo contorneado proximal. Todos estos pacientes tienen esa característica, o casi todos los pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen esa característica en común, que hay un incremento anormal en la reabsorción de agua y sodio en el túbulo contorneado proximal. Y eso también podría explicar por qué el paciente está sobrecargado y esa sobrecarga de líquido eventualmente hace que el líquido se fugue desde el compartimento intravascular hacia el líquido intersticial o hacia el líquido intracelular. Ninguna de las dos teorías explica por completo o explica todos los cambios observados en el movimiento de agua corporal en los pacientes con síndrome nefrótico y por lo tanto se considera que estas dos son teorías complementarias. Eso quiere decir que probablemente las dos están sucediendo al mismo tiempo en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Y eso es lo que explica la aparición de edema en estos pacientes, que se debe de diferenciar del edema que es producido por el síndrome nefrítico y del cual vamos a hablar más adelante. Después está la lipiduria y la hiperlipidemia o la hipercolesterolemia. Estas dos, en primer lugar, la lipiduria aparece porque los triglicéridos y el colesterol se transportan a nuestra sangre a través de proteínas, específicamente las lipoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Y estas lipoproteínas, como su mismo nombre lo dice, son proteínas. Por lo tanto, también se pueden perder a través de la orina debido al defecto en la membrana de filtración. Por lo tanto, eso explicaría la lipiduria, la presencia. Si son proteínas, se pueden perder a través de la orina por el efecto de la membrana de filtración. Y en segundo lugar, la hiperlipidemia. La hiperlipidemia aparece como un mecanismo compensatorio anormal del hígado. El hígado, cuando detecta que los niveles de albúmina están disminuyendo y cuando detecta también que los niveles de lipoproteínas están disminuyendo, reacciona de una manera maladaptativa, por decirlo de alguna manera, incrementando las enzimas o los factores que incrementan la síntesis de proteínas, específicamente de lipoproteínas. Entonces, la hiperlipidemia es el resultado del hígado tratando de compensar la pérdida de proteínas a través de la orina. El hígado empieza a incrementar principalmente la síntesis de LDL y de VLDL.
La lipoproteína en la cual no hay un cambio importante es la HDL. La HDL casi siempre se va a mantener normal. Pero las otras dos sí se van a elevar, la LDL y la VLDL, lo cual va a producir que el paciente desarrolle hipercolesterolemia. Y esa hipercolesterolemia es importante porque la hipercolesterolemia en el largo plazo puede incrementar el riesgo cardiovascular. Finalmente, las otras dos características, como lo mencioné al principio, no son necesarias para decir que mi paciente tiene síndrome nefrótico. La inmunosupresión y la hipercoagulabilidad son características de las cuales yo tengo que estar consciente que puede tener el paciente, pero de nuevo no son necesarias para hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico. Para hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico solamente necesito que el paciente tenga proteinuria de más de 3.5 gramos, edema, hipoalbuminemia, lipiduria e hipercolesterolemia. No necesariamente tienen que estar presentes todas estas características, pero si están presentes la mayoría de ellas, puedo decir que mi paciente tiene síndrome nefrótico. Y finalmente las otras dos, la inmunosupresión surge porque hay una pérdida de inmunoglobulinas a través de la barrera de filtración. Si también son proteínas, las inmunoglobulinas, al perderse a través de la orina, hacen que el paciente tenga una pérdida de las proteínas que se encargan de defender nuestro cuerpo contra virus y bacterias o que son parte de nuestro sistema de defensa. Y eso explica por qué los pacientes son más susceptibles a desarrollar enfermedades durante el periodo en el cual se encuentran bajo el síndrome nefrótico. Y finalmente la hipercoagulabilidad surge porque hay proteínas como la proteína C y S que se están perdiendo a través de la orina también. Y esas proteínas normalmente se encargan de detener el proceso de coagulación. Si el paciente pierde esas proteínas, la proteína C y S y otros factores de la coagulación que también son proteínas, el paciente va a tender o va a ser más susceptible, perdón, a desarrollar trombosis. Y esto se puede manifestar de varias maneras. La hipercoagulabilidad se puede llegar a manifestar como eventos cerebrovasculares, EBCs, se puede llegar a manifestar como trombosis venosa profunda, o también se puede llegar a manifestar como un tromboembolismo pulmonar. En general, puede haber trombosis en cualquier parte del cuerpo y eso llega a manifestarse como una complicación del síndrome nefrótico. Pero de nuevo, no tengo que esperar a que mi paciente tenga un tromboembolismo pulmonar para decir que tiene síndrome nefrótico. Estas dos son características allá y que el paciente con síndrome nefrótico tiene un riesgo incrementado de padecer, pero que de nuevo no son en sí parte fundamental para llegar al diagnóstico del síndrome nefrótico. Y después está el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico también vamos a encontrar proteinuria, pero esta proteinuria tiende a ser plena. El síndrome nefrótico, como su mismo nombre lo dice, por el sufijo ítico, viene de itis, e itis viene de inflamación. Mientras que el síndrome nefrótico usualmente es ocasionado por enfermedades que afectan al podocito o a los pedicelos, el síndrome nefrítico es ocasionado por enfermedades que producen una inflamación de la membrana de filtración. Esto quiere decir que van a afectar casi siempre de manera indiscriminada las tres capas de la barrera de filtración. Van a afectar a los podocitos, a la membrana basal y también al endotelio fenestrado. Esa inflamación es lo que va a explicar la mayor parte de los síntomas en los pacientes que tienen síndrome nefrítico. Por ejemplo, si hay una inflamación de toda la barrera de filtración o de una buena parte de la barrera de filtración, va a haber un par de cambios importantes. Primero, como está afectado o se está inflamando la membrana basal y los podocitos, se pierde en gran medida la capacidad que estas dos partes de la barrera de filtración tienen para repeler o evitar el paso de proteínas. Por lo tanto, el paciente va a desarrollar proteinuria. Pero, como hay una disminución en general del filtrado, esa proteinuria no va a ser tan severa o no va a ser tan importante como la ocasionada por el síndrome nefrótico. El paciente sí va a tener pérdida de proteínas, pero no va a tener una pérdida de proteínas tan grande como los pacientes que tienen podocitopatías. Por eso es que decimos que estos pacientes tienen proteinuria en rango subnefrótico. Después, el paciente va a tener una buena parte de la membrana de filtración que está inflamada, pero obviamente hay algunas secciones, puntos de la membrana de filtración que no necesariamente están inflamados.
Y por esos pequeños espacios por donde no hay una inflamación tan importante, es que van a ser capaces de pasar células que normalmente no son capaces de pasar por la barrera de filtración, como por ejemplo los eritrocitos. Cualquier enfermedad que afecte el endotelio fenestrado, al afectar a esta porción de la barrera de filtración, va a afectar obviamente el paso de las moléculas de las cuales normalmente detiene el paso. Esto quiere decir que si el endotelio fenestrado se encarga de detener normalmente a los eritrocitos, la afectación o la inflamación del endotelio fenestrado va a ocasionar que haya ahora un paso anormal de eritrocitos a través de la membrana. Aún así, el eritrocito tiene que hacer un esfuerzo para poder atravesar esta barrera inflamada generada por el síndrome nefrítico. Y por lo tanto, tiene que deformar un poco su anatomía para poder pasar. Entonces, el eritrocito sí puede pasar a través de esta membrana inflamada, pero normalmente cambia su anatomía para poder llegar hasta el espacio de Bowman. Ya ese cambio en la morfología o en la anatomía del eritrocito es a lo que le denominamos un eritrocito dismórfico, que lo podemos observar bajo el microscopio porque tiene una membrana celular completamente diferente o bastante diferente a la de un eritrocito normal. Esos eritrocitos dismórficos son característicos de las enfermedades glomerulares. Yo puedo tener sangre o hematuria por otras razones. Puedo tener hematuria por enfermedades glomerulares o de origen glomerular y hematuria, perdón, de origen no glomerular. Si yo tengo a un paciente o si estoy evaluando a un paciente que tiene hematuria, el ver el tipo de eritrocitos que presentan bajo el microscopio me puede ayudar a determinar si esa hematuria es por un problema glomerular o si es por otro sangrado en alguna otra parte de la vía urinaria, considerando que de aquí todavía el líquido tiene que pasar a través de los túbulos renales y eventualmente va a llegar hacia el sistema urinario colector. Si un paciente tiene, por ejemplo, una litiasis renal que produzca el daño en el endotelio del uretero o de la vejiga, por ejemplo, por un tumor vesical, eso puede producir hematuria o puede producir un sangrado por el daño en el epitelio del uréter, de la uretra o de la vejiga, pero como no hubo un daño en la membrana de filtración, el eritrocito va a tener una morfología normal. Si el eritrocito salió a través de la orina, pero se originó por un sangrado que viene del uréter, de la vejiga o de la uretra, el eritrocito va a tener una forma normal o no va a tener cambios en su anatomía. Pero si por otro lado en el laboratorio me reportan o yo veo en el microscopio que el eritrocito tiene cambios en su anatomía, eso sugiere que el daño viene del glomérulo, porque hay una enfermedad en la membrana de filtración en el glomérulo que está produciendo que los eritrocitos pasen de manera normal a través de esta parte de la barrera, pero a cambio de alterar su anatomía. Entonces, la presencia de eritrocitos dismórficos, que se define como la presencia de más de dos eritrocitos en la orina, dos eritrocitos por campo, perdón, en la orina, es altamente sugestiva de una enfermedad glomerular. Después, las otras características del síndrome nefrótico, la hipertensión y la elevación de la creatinina, son producto de la misma inflamación. Esa inflamación de la membrana de filtración está evitando el paso de agua y solutos a través de la membrana y por lo tanto está llegando una menor cantidad de agua y solutos hacia el espacio de Bowman. Entre esa agua y solutos también se encuentran obviamente los productos de desecho, como la creatinina o la urea. Como la membrana está inflamada, todos estos productos tienen mayores dificultades para atravesar la barrera de filtración. Y si todos estos productos no pueden atravesar la barrera de filtración porque está inflamada, eso es lo que va a producir la elevación de la creatinina. Y, en consecuencia, todo esto de nuevo es producto de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, porque la tasa de filtrado glomerular es la cantidad de líquido o la cantidad de sangre que está atravesando a través de la barrera de filtración por unidad de tiempo, que se mide normalmente en mililitros por minuto. Y eso es lo que también explica la hipertensión y en algunos casos el edema. Esto quiere decir
Si el paciente no puede excretar de manera adecuada las cargas de agua, si el paciente está tomando 2 litros de agua al día, pero solamente está orinando 500 mililitros por esa disminución de la tasa de filtrado glomerular, esa agua se mantiene en su cuerpo, se mantiene en su compartimento intravascular. Y al mantenerse en el compartimento intravascular va a incrementar la presión arterial. Entonces, la hipertensión normalmente es el resultado de la acumulación de líquido que el paciente o de agua que el paciente no puede excretar de manera adecuada. Y el paciente que puede que no tuviese un antecedente de hipertensión empieza a desarrollar empieza a presentar hipertensión después de presentar este síndrome a consecuencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y eventualmente esa hipertensión puede llegar a hacer que el paciente también presente edema, pero de nuevo, en este caso es principalmente por la disminución de la tasa de filtrado glomerular, no tanto por la disminución en la presión oncótica capilar, como ocurría con el paciente que tenía síndrome nefrótico, o por el incremento en la reabsorción de agua y sodio del túbulo contorneado proximal. Entonces, este paciente presenta edema con menor frecuencia en comparación con el paciente con el síndrome nefrótico, pero de nuevo puede llegar a presentar también este síntoma, aunque sea un síntoma que es más característico o más típicamente asociado al síndrome nefrótico. La mayor parte de los pacientes que llegan a la consulta no van a presentar solamente los síntomas de uno o del otro síndrome. Casi siempre llegan con una combinación de ambos síntomas. Esto quiere decir que puede que haya un paciente que presente síntomas predominantemente de nefrótico, pero que tenga algunas características de nefrítico. Puede que haya un paciente que presente proteinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, pero que también tiene hipertensión o que también tiene hematuria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando evaluamos un paciente con una glomerulopatía es determinar cuál de los dos síndromes es el que predomina, cuáles son los síntomas predominantes del paciente. Si el paciente tiene, de nuevo, proteinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, pues tiene prácticamente todas las características del síndrome nefrótico. Y aunque presente hematuria o haya presencia de eritrocitos desmórficos, eso no quiere decir que ya tiene síndrome nefrítico, si solamente tiene una característica del nefrítico, pero tiene todas las características del nefrótico, pues la forma en la cual yo voy a abordar a ese paciente es justamente primero descartando las enfermedades que producen síndrome nefrótico, o al revés, si mi paciente tiene predominantemente características de nefrítico, si el paciente tiene hematuria, hipertensión, elevación de la creatinina, pero su proteinuria no está en rango subnefrótico, sino que está en rango nefrótico, y no tiene hipoalbuminemia, tampoco tiene hipercolesterolemia, las características que predominan en este paciente son las del síndrome nefrítico. Y por lo tanto, son los diagnósticos que yo primero tengo que descartar en primer lugar. Primero tengo que descartar que tenga nefropatía urigea, nefritis postinfecciosa, una rápidamente progresiva, antes de pensar en enfermedades que producen síndrome nefrótico. Entonces, la mayor parte de los pacientes van a llegar con una combinación de síntomas. Es raro, sí puede llegar a suceder, que lleguen con un síndrome nefrótico puro, esto quiere decir que solamente tenga características de síndrome nefrótico o que solamente tenga características de nefrítico, pero en la vida real eso rara vez ocurre, casi siempre llegan con una combinación de ambos síndromes y por lo tanto la forma en la cual decidimos cuál de los dos síndromes es el que vamos a abordar es dependiendo de cuál es el predominio de síntomas que tenga el paciente, si predominan los síntomas del síndrome nefrítico o si predominan los síntomas del síndrome nefrótico. Y finalmente los síntomas del síndrome de la hematuria proteinuria son síntomas un poquito más leves que tardan más tiempo en manifestarse porque normalmente la progresión de la enfermedad renal es muchísimo más lenta en estas dos enfermedades debido a que se deben a enfermedades genéticas que van dañando poco a poco la membrana de filtración y normalmente tardan años en manifestarse, pero igual vamos a hablar de ello un poco más adelante. Hasta este momento, ¿hay alguna duda o pregunta? No, Las primeras numeropatías que vamos a abordar son las que
producen síndrome nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y también la glomerulopatía membranosa. Pero antes de entrar con estas enfermedades, nada más voy a mencionar otra cosa importante sobre la proteína. La proteinuria, como ya lo vimos, es una característica en común que tienen los pacientes que tienen síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, pero no necesariamente va a deberse a una enfermedad glomerular. La proteinuria puede aparecer en enfermedades glomerulares y en enfermedades no glomerulares. Por ejemplo, en los pacientes en los cuales presentan proteinuria, siempre hay que considerar que la proteinuria puede aparecer porque tiene un incremento en la síntesis de proteínas, porque tiene una enfermedad glomerular y finalmente también puede llegar a aparecer por defectos o por menor reabsorción de proteínas. Un ejemplo de cómo un incremento en la síntesis de proteínas puede llegar a ocasionar la aparición de proteinuria es el mieloma múltiple. Enfermedades en las cuales hay un incremento en la cantidad de proteínas pueden ocasionar que esa sobreproducción de proteínas, como por ejemplo las inmunoglobulinas, empiecen a ocasionar una sobrecarga sobre el proceso de filtrado glomerular. Si hay un exceso de proteínas, la membrana de filtración no puede detener el paso de todas las proteínas y eso puede llegar a ocasionar que haya una mayor cantidad de proteínas que logran atravesar la membrana de filtración. Y de nuevo, un ejemplo de esto es la presencia de una enfermedad en la cual hay una sobreproducción de inmunoglobulinas. Algunas neoplasias plasmáticas, neoplasias de la sangre, pueden llegar a ocasionar un incremento en la producción de inmunoglobulinas por parte de las células plasmáticas. Y eso ocasiona que esas inmunoglobulinas eventualmente se filtren a través, que pasen a través de la barrera de filtración. Incluso en aquellos pacientes en los cuales no hay un defecto propio o claro en la membrana de filtración, el exceso de proteínas puede llegar a ocasionar que haya una mayor cantidad de proteínas filtrándose y por lo tanto que haya proteína, sin que necesariamente se trate, al menos de manera inicial, de un defecto en la membrana de filtración. Después tenemos obviamente las enfermedades glomerulares que ya explicamos, que se pueden deber a un defecto propio de los podocitos o a una inflamación de toda la membrana de filtración. Y finalmente, por un defecto en la reabsorción de proteínas. Acá, por ejemplo, el ejemplo clásico sería el mieloma. Y un ejemplo de una disminución en la reabsorción de proteínas podría ser el síndrome de Fanconi. En condiciones normales, la membrana de filtración detiene el paso de la mayor parte de las proteínas. Sin embargo, en pacientes sanos puede haber una cantidad normal, una cantidad pequeña de proteínas que logran atravesar todas las capas de la barrera de filtración, principalmente proteínas pequeñas como la albúmina. Aunque la cantidad de albúmina que se filtra es pequeña, es normal que haya cierta cantidad de albúmina que logra pasar las tres capas de la barrera de filtración. Sin embargo, aún así, aunque haya una pequeña cantidad de albúmina o de proteínas que logran atravesar la barrera de filtración, estas proteínas normalmente se absorben por medio de pinocitosis en el túbulo contorneado proximal. Y eso reduce todavía más la probabilidad de encontrar proteínas en la orina del paciente. Esa característica es exclusiva del túbulo contorneado proximal, o es el sitio de los túbulos renales en los cuales puede ocurrir la reabsorción de proteínas por este proceso, por este mecanismo. Por lo tanto, incluso si hay una pequeña cantidad de proteínas o de albúmina que se filtra o que pasa a través de la barrera de filtración en pacientes sanos, esas proteínas no alcanzan a llegar a la orina porque se reabsorben en el túbulo contorneado proximal.
Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad del túbulo contorneado proximal, como por ejemplo los pacientes que tienen síndrome de Fanconi, en los cuales hay un daño específico de esa porción de la nefrona, este proceso de pinocitosis se ve afectado y por lo tanto la albúmina no se reabsorbe y aparece en la orina. Obviamente, este paciente tendría otras características asociadas por daño en el túbulo contorneado, como por ejemplo la presencia de glucoturia, aciduria, citraturia y en general de todos los procesos que ocurren normalmente en estas células. La reabsorción de glucosa, la reabsorción de sodio, la reabsorción de agua, la reabsorción de fosfato, la reabsorción de aminoácidos, entre otros. Pero es un ejemplo de cómo la proteinuria no necesariamente se debe a un daño en la membrana glomerular. Entonces, aunque la proteinuria es algo que siempre nos debe de hacer sospechar de un daño glomerular, hay que tener en cuenta que hay otras posibles enfermedades que pueden llegar a ocasionar la presencia de proteínas en la orina sin que necesariamente se deba a un daño glomerular, como el exceso en la producción de proteínas y la disminución en la reabsorción de proteínas por un daño específico sobre el puro contorneado próximo. Entonces, pasando ahora sí a las enfermedades glomerulares que vamos a revisar, vamos a empezar con la enfermedad de cambio mínimo. La enfermedad de cambios mínimos es la glomerulopatía que afecta predominantemente o que afecta principalmente a pacientes pediátricos o a niños. Es la causa más común de síndrome nefrótico en esta población, a diferencia de los adultos, en los cuales la causa más común de síndrome nefrótico es la nefropatía diabética y en pacientes no diabéticos la globulopatía membranosa. La enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad que se produce de nuevo principalmente en niños y que se va a manifestar principalmente como síndrome nefrótico. Lo que quiere decir que el paciente va a tener los síntomas que ya acabamos de mencionar. El paciente casi siempre se presenta con edema, con hiperlipidemia, con hipoalbuminemia. Y puede llegar a presentar lípido. Y es raro que lleguen a presentar hematuria, hipertensión o elevación de los niveles de creatinina o disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ya lo hemos mencionado previamente, el hecho de que se manifieste como síndrome nefrótico no quiere decir que sea imposible que aparezcan síntomas de síndrome nefrítico. Aunque no es común, puede que haya pacientes, una pequeña cantidad de pacientes que presenten hematuria o que presenten hipertensión. Pero de nuevo, lo más común es que solamente tenga características de síndrome nefrótico. Esta enfermedad es ocasionada por mecanismos fisiopatológicos que todavía no están entendidos por completo. En general, se le atribuye el mecanismo fisiopatológico principal a una alteración en el funcionamiento de los linfocitos, ¿sí? Aunque últimamente también se han descrito la presencia de anticuerpos que se dirigen contra proteínas que se encuentran formando las membranas de la hendidura. La característica principal que vamos a observar bajo la microscopía de luz en pacientes que tienen enfermedad de cambios mínimos es que hay un aplanamiento y fusión de los podocitos, lo cual es bastante fácil de observar en la microscopía electrónica, pero que no es observable en la microscopía de luz. Este aplanamiento de los podocitos es lo que hace que se pierda
en gran medida y el desprendimiento de los pocitos es lo que hace que se pierda la capacidad de la membrana de filtración de repeler proteínas. Y normalmente no va a haber ningún cambio en la membrana basal, perdón, en el endotelio fenestrado. El endotelio fenestrado va a permanecer intacto y por lo tanto el paciente no va a tener pérdida de eritrocitos o no va a tener hematuria. Hay varios citocinas y interleucinas a las cuales se les ha atribuido el daño en la enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, no hay una en específica o un marcador inflamatorio específico al cual se le pueda atribuir todos los casos de enfermedad de cambios mínimos. Por ejemplo, recientemente, bueno, no tan recientemente, ya hace varias décadas, se encontró en estos pacientes, en un porcentaje significativo de estos pacientes, la presencia de anticuerpos que se dirigían contra las proteínas que forman la membrana de la hendidura, anticuerpos contra la podocina y contra la nefrina. Sin embargo, esos anticuerpos solamente están presentes en el 50 a 60% de los pacientes que presentan enfermedad de cambios mínimos. Por lo tanto, no podemos atribuirle o no podemos decir que la enfermedad de cambios mínimos solamente va a aparecer en aquellos pacientes que tienen estos anticuerpos contra la nefrina. Y tenemos que considerar que hay otros posibles mecanismos involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Y aquí es donde se considera que los linfocitos T juegan un papel importante a través de la producción de algunas interleucinas, como la interleucina 6 y la interleucina 13. Se considera que estas interleucinas y la presencia de algunos anticuerpos, los anticuerpos contra la nefrina, van a producir el daño en el podocito. Y ese daño en el podocito es lo que va a provocar el cambio morfológico o la alteración podocitaria que va a producir el aplanamiento y la fusión podocitaria, que son las características más comunes en esta enfermedad. Aunque hay cierto daño o cierta alteración en la membrana basal, normalmente los cambios no van a ser observables ni por microscopía de luz ni por microscopía electrónica. De hecho, los cambios que vamos a observar por microscopía electrónica son solamente el aplanamiento, la fusión podocitaria, pero el resto de la membrana de filtración no va a tener cambios significativos. Para empezar, por microscopía de luz, el lóbulo puede aparentar o puede parecer completamente normal, y en microscopía electrónica solamente vamos a ver alterada la tercera parte de la barrera de filtración. Lo único que vamos a ver es el aplanamiento y fusión podocitaria, y puede haber algunas secciones en las cuales haya desprendimiento o esfacelamiento podocitario, pero fuera de eso no vamos a ver ningún cambio significativo, lo cual explica por qué estos pacientes son de los pacientes que presentan típicamente características fuertemente asociadas al síndrome nefrótico y rara vez llegan a presentar características asociadas al síndrome nefrítico. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que aquí hay principalmente pérdida de proteínas, que es lo que explica todos los síntomas que ya mencionamos en el síndrome nefrótico, a consecuencia del daño podocitario. El típico paciente que presenta síndrome nefrótico es un paciente pediátrico, un paciente pequeño, de 3 a 6 años aproximadamente, que es el promedio de presentación, que se identifica o identifican sus padres, que empieza a presentar de manera progresiva edema. Edema que inicia normalmente por el efecto de la gravedad en los miembros inferiores y que va progresando de manera lenta, pero continua, hacia las partes superiores del cuerpo. Normalmente el edema empieza en las extremidades inferiores y puede llegar a progresar hasta generalizarse, que es una condición que se llama anasarca. Y es cuando los pacientes o cuando los familiares, principalmente la mamá o el papá, identifican ese cambio en el niño que se está hinchando, que se está edematizando, y es la razón por la cual lo llevan a la consulta. Estos pacientes, de nuevo, presentan principalmente síntomas de síndrome nefrótico, y cuando acuden a consulta, rara vez llegan a tener alteraciones en la tasa de filtrado glomerular. Normalmente los pacientes con síndrome nefrótico no tienen un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular,
y solamente presentan estas características. Entonces, aunque el paciente tenga niveles de creatinina normales, pues tiene un daño renal. Voy a hablar un poco nada más del tratamiento, pero hablando específicamente del tratamiento de todo el síndrome nefrótico, antes de hablar específicamente del tratamiento de la enfermedad de cambios clínicos. Para el tratamiento del síndrome nefrótico, casi siempre utilizamos medicamentos que no van a detener necesariamente el mecanismo fisiopatológico que inició la enfermedad. Esto quiere decir que este tratamiento, cual aquí brevemente, que son los diuréticos de alta y estatinas, IECAS o ARADOS, son medicamentos que vamos a utilizar en todos los pacientes que tengan síndrome nefrótico, o en la mayoría de los pacientes que presenten síndrome nefrótico, pero que no están tratando directamente la enfermedad. Por ejemplo, estos medicamentos los podemos también utilizar en pacientes que tienen glomerulosclerosis focal segmentaria o en pacientes que tienen glomerulopatía membranosa, porque la idea es reducir los síntomas que presentan los pacientes, pero del síndrome nefrótico, no necesariamente para el tratamiento de la enfermedad. La razón por la cual utilizamos diuréticos de ASA es porque el paciente presenta edema. Y lo que queremos lograr al administrar diuréticos de ASA, como la furosemida o la bumetanida, perdón, es reducir el edema que presenta el paciente. Siempre que llegue un paciente, aparte de obviamente dedicarnos a llegar al diagnóstico de la enfermedad que está quejando y tratarla de manera apropiada, siempre es importante considerar que debemos de reducir o debemos de dedicarle algo de tiempo a reducir las molestias que llevaron al paciente a consultar en primer lugar. No se trata nada más de llegar al diagnóstico, sino de reducir los síntomas que llevaron al paciente a consultar en primer lugar. Entonces, los diuréticos de ASA tienen como propósito reducir el edema del paciente. En el caso de las estatinas, no se tienen que administrar en todos los pacientes, obviamente se administran solamente en aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia y que sea significativo. De hecho, en la gran mayor parte de los niños, o una buena parte de los niños, no es necesario administrarle una estatina porque un niño usualmente no tiene otros factores cardiovasculares o de riesgo cardiovascular que vayan a ocasionarle un infarto en sí. Pero si los niveles de LDL son muy elevados, se puede considerar utilizar la estatina, aunque en el caso de los adultos casi siempre sí es recomendable. Y en el caso de los IECAS dorados, hay que considerar que no estamos utilizando estos medicamentos para reducir la presión arterial, que es el uso que les damos comúnmente a estos medicamentos. La razón por la cual se recomienda el uso de IECA dorados es para la reducción de la proteína. Estos medicamentos pueden reducir la cantidad de proteínas que se están excretando al reducir la presión hidrostática capilar en el interior de la cápsula de Bowman. Y normalmente no es necesario darle una dosis normal o convencional a estos pacientes. Quiere decir, si vamos a utilizar un medicamento como por ejemplo el losartán, cuya dosis normal es de 100 miligramos cada 24 horas o 50 miligramos cada 12 horas, si es que se quiere dividir la dosis, pues no le vas a dar esa dosis a un paciente que no tenga hipertensión y cuyo propósito es únicamente reducir la proteinuria. Normalmente le puedes dar una dosis menor a la dosis convencional, porque de nuevo nuestro objetivo no es disminuir la presión arterial del paciente, sino simplemente disminuir la excreción de proteínas, que es característica o típica del síndrome nefrótico. También se puede llegar a considerar en niños, pero es muy importante tener todavía más cuidado porque la ventana terapéutica es estrecha. ¿Qué quiere decir? Que si le das una dosis muy alta, una dosis normal a un niño, pues obviamente se puede llegar a hipotensar y hay que tener cuidado con eso. No es una contraindicación el hecho de que sea un niño la administración de estos medicamentos, siempre y cuando se haga con mucho cuidado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos aquí. La siguiente clase voy a continuar con cambios mínimos y vamos a empezar a ver las imágenes de microscopía de luz y microscopía electrónica para empezar a revisar cuáles son los cambios que se van a observar y cómo identificar estas enfermedades en las biopsias renales. Vamos a continuar con glomerulosclerosis focal y segmentaria y probablemente también veamos glomerulopatía membranosa. Si nos alcanza el tiempo, empezamos con las de síndrome nefrítico, pero si no, solamente terminamos las de síndrome nefrótico. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿No? Muy No, bien. doctor, todo bien. Entonces, más tarde subo la clase a Canvas
para que la puedan revisar si es que quedó alguna duda, y aún así si quedó alguna duda, nos vemos la siguiente clase. Y si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente viernes a las 11. Muchas Bien, gracias, Doc. gracias, doctor. Gracias. Doctor, 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 yo tengo una pregunta. Ujú. ah, Si quieres, tú primero. gracias. Solamente quería saber, bueno, no estoy clara con las enfermedades del síndrome nefrótico, pero, o sea, la de cambios mínimos es solo la única que se le puede dar a niños, o también las otras se le puede dar, o sea, puede ocurrir en pacientes pediátricos. Las otras también pueden ocurrir en pacientes pediátricos. También hay casos de glomerulopatía membranosa y esclerosis focal segmentaria en niños, pero son muchísimo menos frecuentes. Si nos vamos a estadística o epidemiología, depende del autor, pero en general todos concuerdan en que entre el 85 al 90% de todos los casos de síndrome nefrótico en niños son por cambios mínimos. Hay un pequeño Sí. porcentaje, 15 a 10%, que se deben a glomerulopatía membranosa o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es la razón por la Ok. cual en todo paciente pediátrico ni siquiera acostumbramos a hacer biopsia renal, justamente porque como epidemiológicamente hablando, 90% de los casos son cambios mínimos, pues podemos decir que es casi, casi, casi seguro que el niño que tiene síndrome nefrótico es cambios mínimos. Sin embargo, de nuevo, hay Ok. un pequeño porcentaje que no es cambios mínimos, que puede ser membranoso o focal segmentario. Ok, entonces en algún caso así de un paciente pediátrico, si tiene los síntomas de nefrótico, deberías primero inferir que es cambios mínimos, Cambios ¿verdad? mínimos. Ujú. Sí, de hecho nos vamos Ok, directamente a tratar al paciente para cambios mínimos. Y si vemos que falla el tratamiento, es cuando ahora sí hacemos la biopsia renal, buscando las otras dos glomerulopatías que producen nefrótico. claro. Ok, muchas gracias, doctor. Yo le iba a preguntar de el horario del nacional del caso. ¿Sería como a la hora de la clase? Sí, digo, falta definir todavía si va a ser el martes o viernes de semana 5, probablemente el viernes, supongo que ustedes prefieran eso, pero sí, empezaríamos el caso integrador a las 11 de la mañana y inmediatamente terminando el caso integrador, el examen nacional. Ok, gracias. Doctor, perdón, yo tengo Ujú. una duda. Em, es que, bueno, yo soy de Ciudad de México, entonces Ujú. tengo algunos temas con nuestra doctora y al final de cuentas lo que me confundió mucho durante todo ese tema de renal es de que no entendía muy bien justamente cuáles eran los objetivos, pero pues ya con el Excel ya creo que ya está más Claro. mejor puesto. Pero mi Ujú. pregunta es la siguiente. En el examen recuerdo que lo que más me confundió, porque sí, lo que más me confundió más que nada fue que nos dieron muchos parámetros de laboratorio, o sea, no solamente era proteinuria o hematuria, ¿no? Nos dieron muchísimos, creo que hasta iba leucocitos y así. Y le Ujú. quería preguntar, creo que siempre tenía como que un diagnóstico con lo que habíamos visto en clase, pero luego veía otros factores que chance y no habíamos visto tanto en clase. Bueno, en el libro, como lo de la proteinuria y todo eso, sí lo sabía muy bien, pero luego veía los otros datos y es lo que me confundía. Le quería preguntar dónde podría como que consultar eso, porque entiendo muchas de las cosas que estamos viendo ahorita. Lo único que me confunde es cuando entran otros factores que no estoy muy segura si afectarían en sí, pues el posible diagnóstico. Entonces le quería preguntar cómo podría investigar eso más o estudiar eso Claro. mejor. Justamente muchos de esos factores son factores que a veces pueden fungir como adyuvantes para llegar al diagnóstico y en algunas ocasiones pueden fungir como distractores. Un ejemplo, no sé, muchas veces, por ejemplo, les proporcionamos una biometría hemática, que es de los laboratorios que más comúnmente pedimos en la batería de estudios que pedimos en casi todos los pacientes cuando llegan a consulta o al hospital. Y de la biometría hemática, pues puedes sacar mucha información que te puede ayudar o que te puede no ayudar para el diagnóstico de la enfermedad. Por poner un ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad de cambios mínimos, pues probablemente su biometría hemática va a estar normal el nivel de leucocitos, el nivel de hemoglobina y el nivel de plaquetas.
porque la enfermedad de cambios mínimos o la glomerulopatía membranosa, pues rara vez te van a producir una alteración en la biometría hemática. Pero hay algunas enfermedades en las que sí puedes tener un cambio en la biometría. Por poner un ejemplo, lupus. Un Ujú. paciente te presentan un caso en el cual tiene todas las características de una globulopatía y aparte te ponen en la biometría que tiene leucopenia, anemia, trombocitopenia, o sea, citopenias, o enfermedades que afectan, o cambios que sugieren una alteración en la serie roja o la serie blanca, pues tienes que considerar que probablemente se trata de una enfermedad sistémica y ahí a lo mejor podrías ir cambiando tu diagnóstico hacia, no sé, por poner un ejemplo, lupus, Sí, sí. que es una enfermedad que sí produce citopenias o que produce visitopenia o panitopenia. Entonces, normalmente les ponemos ese tipo de información, uno como distractor y otro como adyuvante, pero ya depende de si se trata o no de una, dependiendo de lo que les estemos preguntando en sí. Muchas de las preguntas sí, soy consciente de que son muy largas y a veces traen mucha información, pero justamente es con la finalidad de que ustedes aprendan a identificar cuáles son los datos importantes y cuáles son los datos que no son tan relevantes para lo que les están preguntando. Un ejemplo, o más Sí, bien una forma en la cual puedes practicar esto son las preguntas de ambos, que según yo todos ustedes tienen acceso a la plataforma. En ambos vienen sí, vi. muchas preguntas de con ese formato de caso clínico. De hecho, ambos tienen ahí la opción, creo que, de que te señala cuáles son los datos importantes, que te los rayas así con rojo o con otros colores, y cuáles son nada más Ujú. como de que distractores. Entonces, puedes practicar, porque creo que tienen un banco de preguntas muy, 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 muy grande en ambos, con las preguntas de renal de glomerulopatías. Ahí te das cuenta de cuáles son los datos que son importantes, cuáles son los no importantes, para ir practicando a que tú puedas identificar aquellos que sí son relevantes para el caso o para la pregunta y cuáles no son tan importantes. Ok, sí, porque justamente recuerdo que hablando de cambios mínimos, había una pregunta donde no estaba muy segura, pero vi que tenía hipo, o sea, se veía que su sistema inmune estaba bajo, ¿no? Y como lo comenté ahorita, no necesariamente tiene que haber una hipoglobulinemia, perdón, Globulinemia. para que pues ya digas que sí, síndrome nefrótico, pero justamente recuerdo que ahí vi que pues sí estaba un poquito alterado y no estaba muy segura si sí era enfermedad de cambios mínimos o no, solamente por ese dato. Entonces, por lo que entiendo ahorita lo que me está comentando es de que me enfoque más en solamente lo que hemos visto en clase y lo otro lo agarre como secundario y no lo principal, o sea, no cambiar mi diagnóstico solamente por eso. Sí podría haber una pregunta, pero en general tratamos de no, bueno, no voy a tratar de no hacer preguntas tan complejas, pero, o sea, lo voy a mencionar en la siguiente clase. Hay causas primarias y causas secundarias de cambios mínimos. Causas primarias es cuando no identificamos una enfermedad sistémica que esté provocando la enfermedad de cambios mínimos. Y causas secundarias incluyen enfermedades o discrasias sanguíneas, como por ejemplo linfoma de Hodgkin, linfoma Hodgkin, tumores, algunas leucemias y otras cosas que sí podrían ocasionar, pero ya estamos hablando de casos un poquito más raros de cambios mínimos y no les voy a hacer casos tan complejos, honestamente. Ok, va. Sí, creo que con esto ya. Sí, 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 porque justamente el examen llegué y dije, oh, esto me sorprendió. Pero bueno, va, perfecto. Ah, ya, y perdón, la última. Em, Tengo TDA, entonces a mí leer casi no me sirve. Le quería preguntar si tiene como que algún, am, perdón, el español no es mi primer lenguaje. No te YouTube, like, preocupes. Puedes hablar en inglés o um, sí, no hay problema. okay. I'm not really good at like reading, mostly in Spanish because it's not my primary language. But then Ujú. some YouTube videos like Medicosis o hay otros que también sirven, pero veo que obviamente que no es nada como libro. Entonces le quería preguntar si usted sabe cualquier content creator en YouTube o algún canal que me podría apoyar. O sea, veo Osmosis, pero pues obviamente Cosmosis se queda un poquito más simple. Sé que es de Sí. Elsevier, pero bueno. Si no, no Bueno, se preocupe, en solamente inglés, por era. ejemplo, el único que sí conozco y es muy popular es Ninja Nerd, pero honestamente no sé si Ninja Nerd ha hecho videos sobre todas las glomerulopatías. Eso sí, no sé, necesitaría revisarlo. Sí, Según yo, de los pocos videos que he visto de él,
según yo sí lo hace con bastante profundidad, o al menos profundidad para estudiantes de medicina. Entonces, de nuevo, no me he fijado honestamente si él ha hecho videos sobre glomerulopatías. Si sí los ha hecho, la verdad es que sí lo recomendaría porque de lo poco que he visto de él es bastante bueno y sí lo explica con bastante detalle, pero sí te quedo mal con otros creadores de contenido porque honestamente no es como que me haya pues mucho a revisar de quién ha hecho videos sobre esto. No, no se preocupe. Ya, con eso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Perdón por Nos el vemos el tiempo. viernes. Hasta Gracias. luego.